Hola a todos, mi nombre es Ingrid Yamile Pinilla Jerez y hoy les voy a hablar sobre teoría crítica citando algunos autores importantes como Horkheimer, Adorno, Marcuse, Benjamin y Habermas. Se conoce como Escuela de Frankfurt a un grupo de investigadores que se adherían a las teorías de Hegel, Marx y Freud, y cuyo centro estaba constituido en el Instituto de Investigación Social, fundado en el año de 1923 en Frankfurt del Meno. También se le considera representantes de la teoría crítica que allí se fundó. Pero conozcamos un poco más a fondo el concepto de teoría crítica. Teoría crítica se denomina al cuerpo teórico principal de los filósofos y otros pensadores de diferentes disciplinas adscritos a la Escuela de Frankfurt, ya anteriormente mencionados, entre otros. Desde esta perspectiva, la teoría crítica se opone a la teoría tradicional, como a la teoría que surge del Círculo de Viena llamado positivismo lógico y que contiene dos niveles. El primero en el plano social, ya que la ciencia depende en cuanto a la ordenación sistemática y la orientación fundamental de la investigación, como la orientación que viene dada dentro de la dinámica de la estructura social. El segundo plano es el teórico cognitivo, que denuncia la separación absoluta que presenta el positivismo entre el sujeto que conoce y el objeto conocido. Es decir, que en cuanto menos se meta el investigador en lo investigado, gracias al método, más objetivo y verdadero será la investigación. De esta manera se pierde el aporte del sujeto que hace hacia la ciencia. Se absolutizan los hechos y se consolida mediante la ciencia un orden establecido. Ahora vamos a hablar un poco sobre la teoría crítica según Marx. La teoría crítica es formulada por Marx por primera vez en su obra en el año de 1937 de teoría tradicional y teoría crítica, del cual nosotros ya hicimos un cuadro comparativo. El proyecto inicial se define como marxismo heterodoxo, es decir, de realizar soluciones congruentes a los problemas de la sociedad, como las desigualdades en las clases sociales, no solo desde el punto de vista psicológico, sino también filosófico. Aspiraba a combinar a Marx reparando el inconsciente en las motivaciones más profundas. Por ello, la teoría crítica debería ser un enfoque, más que tratar de interpretar, debería transformar el mundo. Vamos a hablar ahora de Theodor Adorno. Nació el 11 de septiembre de 1903 en Frankfurt, Alemania, y murió el 6 de agosto de 1969. Fue un filósofo alemán de origen judío que también escribió sobre sociología, comunicología, psicología y musicología. Se le considera uno de los máximos representantes de la Escuela de Frankfurt y de la teoría crítica de inspiración marxista. Dentro de las obras más significativas de Theodor Adorno está la dialéctica de la negación. A través de su obra, Adorno desarrolló una importantísima filosofía didáctica de la teoría de la sociedad. De hecho, aquí Adorno retoma y desarrolla la crítica racional a la realidad social realizada con anterioridad. Pero yendo un paso más adelante, puesto que ahora, además de denunciar el concepto de razón imperante que propició una racionalidad manifiesta, que va a sentar los principios para una nueva racionalidad de carácter crítico, dialéctico y negativo. Dialéctica negativa significa para Adorno la no afirmación de la identidad entre la razón y la realidad, entre un sujeto y el objeto, entre este y su concepto. Afirmar la identidad equivale a anular las diferencias, reducir la multiplicidad a la unidad, lo dado particular y concreto del pensamiento para así poder dominarlo. Dialéctica, en tanto, forma parte del reconocimiento del carácter contradictorio de la razón humana
y negativa porque se presenta como crítica y negación de la positividad dada ante un todo. Para Adorno es preciso ir más allá de la denuncia de la falsa apariencia de la racionalidad de la razón. Es necesario también realizar una teoría crítica de la afirmación de lo positivamente existente. De ahí que el tema de la negación sea el núcleo de la obra de Adorno. Su filosofía es una teoría crítica centrada en la negación. Ya hablamos de la dialéctica negativa, que es una filosofía que él mismo define como antisistémica y que no acepta la identidad del concepto con aquello a lo que se refiere. Con los medios de la lógica deductiva, rechaza el principio de la unidad y la omnipotencia y superioridad del concepto. Esta tesis defiende el procedimiento de la dialéctica negativa, lejos de ser una reducción de la teoría crítica a una pura filosofía especulativa, obtiene su carácter fructífero justo desde su discontinuidad con los distintos modelos materiales concretos, desde lo que se coligan constantes indicaciones para el pensamiento del mismo. Todo lo cual se pone a prueba a partir de los modelos sociopsicológicos, destacando su relevancia para la virtualidad crítica del mundo contemporáneo, en tanto que ellos son vistos desde su carácter de fisionómica de la forma de la vida del capitalismo burgués tardío, como desde su carácter denunciante de sinsentidos de esa forma de vida. Sigamos ahora con Herbert Marcuse. Nació en 1898 en Berlín, Alemania. Sirvió al ejército germano en la Primera Guerra Mundial, estudió en la Universidad de Friburgo, donde se doctoró en literatura en el año de 1922. 6 años más tarde volvió a la universidad para estudiar filosofía y dirigió su tesis sobre Hegel. En 1933 se trasladó a Frankfurt a trabajar en el instituto, identificándose con los proyectos interdisciplinarios de este mismo. Con el desarrollo de la teoría crítica estuvo muy cercano a las figuras de Horkheimer y Adorno. En 1934, su condición radical y origen judío lo llevó a exiliarse y a huir del nazismo, llegando a los Estados Unidos para reencontrarse con pensadores del instituto, dando vida a la Universidad de Columbia en la Escuela de Frankfurt. Allí, durante una década, trabajó en la divulgación del pensamiento dialéctico en los Estados Unidos, con una significativa afluencia en el espacio académico. Marcuse reformula desde el pensamiento crítico una teoría de liberación individual y social, de ruptura con los moldes represivos de la cultura burguesa, como expresión humanizada de las ideologías de la emancipación social. Marcuse se mueve entre los pensamientos de Marx y de Freud, pero denuncia la teoría cultural de Freud por pesimista y entiende la cultura no como sublimación represiva, sino como la libre expresión del eros, el principio del placer y la dimensión lúdica. Su visión estuvo estrechamente relacionada con los movimientos generacionales y contractuales de los años 60. Vamos a hablar ahora un poco de Habermas. Nació el 18 de junio de 1929. Fue un filósofo y sociólogo alemán, conocido sobre todo por sus trabajos en filosofía práctica, ética, filosofía política y del derecho. Su pensamiento se establece con la teoría crítica en la Escuela de Frankfurt. Su obra adopta perfiles propios que le conducen a profundas divergencias con sus maestros y predecesores. Su primera gran obra fue escrita en el año de 1962, denominada Habilitación, traducido al español como Historia y Crítica de la Opinión Pública. A diferencia de Marx, Habermas
entiende que el cambio social debe darse desde un ámbito simbólico, desde el ámbito de la comunicación y desde el entendimiento entre los sujetos. De este modo, esta crítica se asemeja a la reflexión que realizan Adorno y Marx. El conocimiento e interés. Es un texto publicado por Habermas en el año de 1968, en el cual plantea una nueva propuesta epistemológica para la teoría crítica. En pocas palabras, conocimiento e interés es el cambio de la filosofía de conciencia, partiendo de una premisa muy importante para él, que era: los objetos sirven para nuestros fines. Un sujeto actúa sobre unos objetos para dominarlos, hasta el extremo de convertir al hombre en objeto de dominación también. Esto es una concepción monológica de la subjetividad y extremadamente perjudicial para la filosofía del lenguaje. La teoría de los actos de habla ha sido reinterpretada e insertada en un contexto filosófico un poco más amplio, en la filosofía de la acción o discurso de la acción. Uno de estos intentos de reelaboración y ampliación que hace Habermas, quien convierte la teoría de los actos de habla en una pieza medular de su propia teoría de la comunicación, y da al acto de habla una proyección sociológica. La teoría de la acción comunicativa se refiere a la interpretación de por lo menos dos sujetos capaces del lenguaje y la acción que establecen en una relación interpersonal. En la teoría de la autorreflexión, que es la capacidad de pensar en sí mismo entre los actos que ocurrieron en el pasado, los que ocurren en el presente y cómo serán los del futuro, presentan con riqueza conceptual la noción de la autorreflexión. Este concepto está ligado a la explicación del desarrollo sociocultural del hombre y dentro de ese proceso el rol histórico evolutivo que acompaña el conocimiento científico. Fomentar los conocimientos, la práctica, la autocrítica, la reflexión y el conocimiento es para que la persona pueda adquirir una sólida y creciente sabiduría entre sí.